Ahora sí. Ya, entonces, vamos a empezar. Vamos a ver ahora lo que es el último capítulo que corresponde a Mato, que es previo al examen parcial. Y para esto vamos a empezar viendo todo lo que son los trastornos de coagulación. Para empezar viendo los trastornos de coagulación, primero debemos recordar todo lo que es la parte de hemostasia, ¿no? Que esto es un poquito más de física. La hemostasia es básicamente el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para algo en específico, que es la prevención de pérdida de sangre. La letra no me sale bien, hace tiempo no usaba este pad. Pero bueno, la hemostasia básicamente cuenta con cuatro etapas, ¿no? Uno viene a ser el espasmo muscular, dos viene a ser el tapón plaquetario, tres la coagulación, cuatro la etapa fibrosa. Bien, son cuatro etapas que tiene la hemostasia, que es importante poder recordarlo porque en cada una de ellas suceden cosas em, distintas, ¿no? En primer lugar, ¿no? Tenemos como punto número uno el espasmo muscular, que es básicamente en qué va a consistir, en lo que es la contracción del músculo liso, ¿bien? Consiste básicamente en ello. Y entonces, ¿qué cosa es lo que va a lograr el organismo o la zona afectada con la contracción del músculo liso? Obviamente, esto de acá estamos hablando a nivel de la arteria, ¿no? Estamos hablando a nivel del vaso sanguíneo. La contracción del músculo liso lo que va a hacer es que va a reducir, ¿no? El flujo. Va a reducir el flujo. Luego de eso, ¿no? Vamos a tener que, además de lo que es la contracción del músculo liso, se da lo que es un espasmo miógeno, ¿bien? Se da también, ¿no? El aumento, ¿no? De lo que son los factores autacoides. Estos de acá lo que van a hacer es que van a potenciar más lo que es la contracción y además de ello me induce a llegar a las demás fases, ¿bien? Y además de eso también están activados lo que son los reflejos nerviosos, ¿bien? Los reflejos nerviosos. Que los reflejos nerviosos básicamente me van a dar dos cosas. Primero, ¿no? Lo que es el dolor, ¿no? Para poder determinar el daño, ¿no? Que hay un daño que está presente. Bien. Y algo importante es que los vasos más pequeños, bien, me van a dar, vamos a poner acá vasos pequeños, me van a dar la secreción, ¿no? De lo que es el tromboxano A2, bien, que es bastante importante dentro de lo que es la parte de la hemostasia. Bien. Ahora. En la parte 2, ¿no? Viene lo que es el tapón plaquetario. Que, a ver, Grace, por favor, ¿puedes llenar el pretest que está ahí? Por favor, deme un segundito. Ahora sí, continuamos. Perdón, mi perrito está en su hora loca. Pero bueno, ya. Entonces, me había quedado. Habíamos visto el tapón muscular. Dos, ¿no? Viene a ser lo que es el tapón plaquetario. El tapón plaquetario va a estar dado por lo que vienen a ser las mismas plaquetas, ¿no? Que ya conocemos. Las plaquetas básicamente corresponden eh, son fragmentos del megacariocito, ¿bien? Que, bueno, eso es parte, ¿no? De todo lo que es las series que se van a ir dando en la médula ósea, ¿bien? Entonces básicamente son fragmentos del megacariocito. Estas plaquetas, ¿no? Em, en sus valores normales, ¿no? Vamos a tener que van de 150 a 300, a 300.000, bien, que la mente no me falla, bien, esos son sus valores normales. Entonces, ¿no? De acá nosotros podemos sacar dos cosas. Que si los valores son por debajo, ¿no?
son por debajo de 150, bien, ¿qué cosa me va a decir? Que estamos en un estado donde hay pocas plaquetas. ¿Y cómo se le llama a ese estado que estamos en pocas plaquetas? ¿No? Se llama trombocitopenia o plaquetopenia, cualquiera de las dos, ¿no? Y si estamos por encima, ¿no? De 300, podemos decir de que estamos en un estado donde están aumentadas, ¿no? Las plaquetas. Entonces estamos en un estado de trombocitosis, ¿no? Podemos poner así. O protrombocitosis, ¿no? Hay un aumento de esto. Bien, ahora, hablando específicamente de esto de acá, sin desviarme del tema, el tapón plaquetario, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer, no? Después de que ha sucedido este espasmo muscular, ¿no? Ya empieza lo que es un reclutamiento, ¿no? De estas plaquetas que son como, digamos, la policía que está por ahí y ve que ha sucedido algo, ¿no? Hay una lesión y empiezan a acudir, ¿no? Empiezan a llamar. Fa- Estos, los distintos factores, por ejemplo, los factores autacoides, los mismos factores de daño, son los que, por ejemplo, empiezan a llamar a la policía, ¿no? Empieza a llegar acá las plaquetas, empiezan a llegar acá las plaquetas, ¿no? Llegan acá estas plaquetas, ¿no? Y a su vez de que se van a empezar a localizar, ¿no? En donde está el daño, que es como si estuvieran cercando la zona que está dañada, ¿bien? Hacen otras cosas, ¿no? Como es, por ejemplo, ¿no? Rápidamente lo que van a hacer es que van a activar, ¿no? Activar lo que es la miocina, ¿bien? Activan lo que es la miocina. Y además de eso, de que activan la miocina, ¿no? Esto de acá va a permitir, ¿no? Eh, que se pueda contraer aún más, ¿no? Que es lo que habíamos visto anteriormente, lo que es el músculo liso. Pero esta activación de la miocina no se da por un factor que se llama la trombocisteína. Bien, la trombocisteína. Que al final, como les digo, termina acá. Ahora, tenemos después también de que estos factores, bueno, perdón, estas plaquetas, ¿no? Cuando se empiezan a localizar, van a hacer otra acción importante. Vamos a poner acá uno, vamos a poner acá dos, ¿no? Dos, ¿no? Van a producir, ¿no? O van a tener un sistema enzimático, ¿no? Que básicamente se traduce en qué cosa? En prostaglandinas, ¿bien? Se traduce en prostaglandinas, ¿no? Después de eso, ¿qué otro factor importante va a tener el tapón plaquetario, o es decir, las plaquetas, ¿no? Lo que es la producción, ¿no? De lo que es el factor estabilizador de fibrina, que eso lo vamos a ver más adelante. Fibrina. Bien, y como punto número 4, ¿no? Tenemos, ¿no? De que potencia, ¿no? Lo que son los factores de crecimiento, que básicamente eso se traduce en ayudarme a la reparación de tejido, ¿no? Me ayuda en eso. Ahora, como punto número 3 de la hemostasia, ¿no? Tenemos la coagulación. Esta coagulación, bien, esta coagulación básicamente se traduce en qué cosa, ¿no? Esta coagulación se traduce en que si en dos etapas, ¿no? Si es aguda o muy grave, o si es menor, ¿no? Si es menor, ¿no? El tiempo de acción que va a tener la coagulación es un poco más largo, de 1 a 2 minutos, ¿no? En cambio, si es agudo, ¿no? Pues bastante grave, ¿bien? Básicamente, grave, parece que he puesto grave. Grave, bien, es muchísimo más rápido, ¿no? Muchísimo más rápido, de 10 a 20 segundos, ¿bien? Ahora, y después tenemos la organización fibrosa, que es básicamente la formación de tejido conectivo. Vamos a poner acá formación tejido conectivo, que eso básicamente después va a disolverse.
¿no? Y es que básicamente se cae y ya está el tejido totalmente sano. Ahora, de acá me estaba olvidando algunas cosas en cuanto a lo que es el tapón plaquetario. Pero a ver, vamos a ponerlo eh, acá. No, vamos a hacer una... mm, había uno para poner pantalla. Ya, este. Ya, una pantalla en negro. Ya. Entonces, de acá lo importante, ¿bien? Lo importante de la parte de las plaquetas, ¿bien? Ya hemos dicho de que eran derivados de los megacariocitos, ¿bien? Y que su valor normal iba de 150 a 300, ¿no? Si estaba esto menos o si esto estaba más, ¿no? Tenía sus nombres y sus alteraciones, ¿bien? Ahora, las plaquetas como tal tienen una vida media de 8 a 12 días. No sé si esto ya lo han visto, por ejemplo, en fármaco, ¿bien? No sé si ya lo habrán visto. Pero, por ejemplo, ustedes sabrán de los, por ejemplo, de los fibrinolíticos, por ejemplo, la aspirina, el clopidogel, bien, el tiempo de acción que tienen sobre lo que son las plaquetas, ¿no? Que por lo general, por ejemplo, si está tomando un paciente estos medicamentos, se trata de que, y le van a hacer una intervención quirúrgica, bien, se pide que por lo menos una semana no tome estos medicamentos. ¿Por qué? Porque aproximadamente el tiempo vida media de las plaquetas es de 8 a 12 días, ¿bien? Y es básicamente cancelatorio, ¿no? El hecho de que use o no em, estos fibrinolíticos, ¿bien? Entonces, es importante recordar esto, ¿no? El tiempo de vida media que tienen. Ahora, además, ¿no? De lo que les estaba mencionando en la diapositiva anterior, bien, es que básicamente, ¿no? ¿Qué cosa nos va a ayudar, ¿no? Cuando llegan estos, les había dicho, ¿no? Teníamos nuestro vaso, se producía un daño acá, ¿no? Y vamos a ponerlo acá de otro color, ¿no? Que empezaban a llegar las plaquetas. Supongamos que estas son las plaquetas, ¿no? Empiezan a llegar acá al lugar. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que me van a hacer, ¿no? Van a tener como punto número uno, ¿no? Cuando llegan, ¿no? Van a tener el primer contacto, ¿no? El primer contacto, básicamente, ¿no? Es que empiezan a producir unos cambios drásticos en este lugar, ¿no? Sobre todo ellas mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entran en contacto es como si se activaran, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿No? Se van a hinchar, en primer lugar, de lo que son, supongamos, así, ¿no? Cambian su tamaño más o menos así. Es como si se llenaran de agua o inflaras un globo, ¿ya? Después de eso van a tener también un cambio en su morfología, ¿bien? Cambio morfológico, ¿no? Entonces, estas dos cosas, ¿qué cosa es lo que me van a dar? ¿No? Me van a dar lo que es una contracción, ¿bien? Una contracción y también lo que es una adherencia, ¿bien? Una adherencia, ¿bien? Entonces, esta adherencia, ¿no? Em, y esta contracción, ¿no? Va a permitir dos cosas, ¿no? De que haya formación de lo que es el colágeno, ¿bien? Y se da también por lo que es el factor de von Willebrand, ¿bien? Ahora, empieza también lo que es la secreción de lo que es el ADP, ¿bien? Y el ADP me da lo que es el tromboxano A2, bien, que ya lo habíamos visto más anteriormente, y el tromboxano A2 básicamente lo que hace es reclutar más, ¿no? Es como el escandaloso que estoy llamando hoy. Venga, venga, por favor. Entonces empieza a llamar más plaquetas. Bien, y además de eso, ¿no? Además de reclutar más, activan más, ¿no? Las plaquetas, ¿no? Entonces todo esto de acá es como si se potenciara, ¿bien? Ahora, tenemos como punto número dos, ¿no? Lo que es la formación del tapón laxo, ¿no? Acuérdense de eso, el tapón laxo, ¿bien? Y el tapón laxo, básicamente, ¿bien? Son las hebras o las fibras, ¿bien? Fibras de fibrina, ese trabalengua, ¿no?
fibras de fibrina, ¿bien? Que después de eso, ¿no? De que se forma, que se junta con lo que son las fibras de fibrina, ¿bien? Que son más, ¿bien? Básicamente, ¿no? Forma, se cambia, ¿no? De ser un tapón laxo a un tapón inflexible, ¿bien? Básicamente durísimo, ¿bien? Es más estable, ¿bien? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que recordar en cuanto a lo que son plaquetas, ¿bien? A ver, voy a... em, no, se cerró. Bueno. Bueno, es mío. Bueno, entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda o repetimos alguna parte en especial de esta primera Ah, parte, ¿no? Que hemos hablado ¿podrías únicamente de hemostasis? repetir Dime. a la trombosis? Tú- Que dijiste, lo dijiste en una parte, pero no, no me ¿Cuál, cuál, quedó cuál, muy cuál? claro. ¿Trombosis? ¿Qué tiene? Si podría repetir, o sea, Ah, en qué parte ya, ya, ya. me confundí. Eh, esta parte que les estaba mencionando acá, ¿está? Sí, sí, sí. De cuando, ya. Nosotros tenemos unos valores normales de plaquetas, ¿no? Que van de 150 a 300. Si está menos, ¿no? Nosotros lo vamos a llamar trombocitopenia o plaquetopenia. Si está más de 300, es mucho más probable, ¿no? De que estemos en un estado de trombocitosis. ¿Bien? Acá, trombocitosis. ¿Bien? Así se le llama. ¿Ya? Entonces, trombocitopenia y trombocitosis, ¿no? Trombocitosis cuando está más de 350 dependiendo, hasta 400 lo consideran algunos, ¿bien? Y después está la trombocitopenia, ¿no? La trombocitopenia sí se clasifica, ¿no? De 150 a 100, ¿no? Leve, de 100, 50 ya moderada, y de 50 a menos grave, ¿no? Que acá lo que va a suceder, ¿no? Cuando está disminuido, ¿no? Aumento de lo que es el sangrado, ¿bien? Básicamente, porque han visto toda la función que tienen las plaquetas en cuanto a lo que es la hemostasia, ¿no? Es importantísimo dentro de esto. Entonces, si no está presente, muchas veces, por ejemplo, ¿qué les hace pensar, ¿no? Que están en un estado de trombocitopenia, ¿no? Por ejemplo, paciente que tiene petequias, que tiene himosis, ¿no? A mínimos golpes, roces, ¿no? Eso les puede decir que está muy, 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 muy bajo, ¿no? Que le sangre las encías, por ejemplo, al lavarse los dientes, pueden preguntar eso, ¿no? Por el roce de la ropa, como les digo, ¿bien? Y eso les hace pensar en algunas patologías que hayan alterado lo que son los factores de coagulación, ¿no? Como vamos a ver más adelante, que básicamente es ahorita saber cómo funciona, ¿no? Recordar un poco de cómo funciona, ¿no? Y qué patologías me van a inducir o en dónde va a estar el cambio, ¿no? Que al fin y al cabo me va a llevar a lo que es un sangrado. Bien, básicamente eso. Bien, entonces, ¿dudas, preguntas o sí quedó claro? ¿Algo más que deseen? Ah, no, Pero, claro, para mí sí. ya, buenas. Eh, ya, listo. Entonces, continuamos. Ahora, pasamos a lo siguiente, ¿no? Que es básicamente ya la conversión de protrombina a trombina, ¿bien? Que básicamente, ¿no? Eh, tenemos, eh, a ver, ¿dónde está mi lápiz? ¿Ya? Ya. Entonces, antes que nada, ¿no? Dentro de lo que es la sangre como tal, no sé cómo me coloco, no sé muy bien. Hablo de azul, este sí se ve mejor. Dentro de lo que es la sangre, ¿bien? Es como un balance, ¿ya? ¿No? Si algo me va a producir, ¿no? Que sea a que coagule todo bien o para poder sanar algún tipo de daño que haya habido, ¿no? También hay algo que lo contrarresta, ¿no? Porque se imaginan de que todo fuera procoagulante, pucha, no, no podríamos ni siquiera estar vivos, ¿no? Y si todo fuera anticoagulante, nos estaremos desangrando, ¿bien? Entonces, para eso siempre hay un equilibrio entre el pro y el anti, ¿bien? Hay un equilibrio, ¿bien? Entre ambos. Entonces,
básicamente es que, ¿qué cosa es lo que sucede, ¿no? Después de que hay un daño, ¿no? En un vaso, un daño, como hemos visto. Además de que, bueno, todo lo que ha pasado, que sobre todo actúan ahí las plaquetas, bien, se activa también, ¿no? Lo que es la cascada de coagulación. La cascada de coagulación. Y de acá, ¿no? Aparece un personaje importante que es el activador protrombina. Bien, este activador de protrombina aparece cuando hay un daño. Acuérdense, cuando hay un daño. Vamos a ponerlo acá. Cuando hay un daño. Bien, entonces, lo que sucede, ¿no? Es que este activador de protrombina, bien, básicamente lo que va a hacer es que va a actuar protrombina, va a actuar para que este se transforme en trombina. Esta protrombina se active y se transforme en trombina. Y después de acá, ¿no? Esta trombina se transforme en lo que es el fibrinógeno y después este fibrinógeno, ¿no? Me dé lo que son las fibras de fibrina, ¿sí? Que no sé si está acá más atrás. No, justo se está en el que se borró. Pero bueno, estas fibras de fibrina, ¿no? Al fin y al cabo, cuando se juntan con el tapón laxo, ¿no? Me van a dar lo que es ese tapón que no se va a romper. Bien, entonces ahí viene la importancia, ¿no? De lo que son estas fibras de fibrina que nacen del fibrinógeno, que al fin y al cabo, ¿no? Es en donde termina todo la cascada de la coagulación, ¿sí? A eso se llega. Ahora, vamos a ver. Esta es la versión resumida, ¿no? Pero en sí, ¿qué cosa es lo que pasa? Bien, vamos a tener nuestro activador, ¿no? De protrombina, ¿no? Que va a actuar sobre lo que es la protrombina propiamente dicha, en conjunto, bien, con lo que es el calcio. Acuérdense, el calcio es bastante importante dentro de todo lo que es la cascada de coagulación, porque siempre está ahí rondando, está presente. Luego, nos vamos a poner acá, punto uno. Dos, la trombina, ¿no? La trombina, básicamente, ¿no? Lo que va a darme después, ¿no? Es que esta trombina, ¿bien? Esta trombina va a actuar sobre lo que es el fibrinógeno, ¿bien? Actúa sobre lo que es el fibrinógeno y va a romperme este fibrinógeno en monómeros de fibrina, que estos monómeros de fibrina en conjunto con lo que es el calcio, acá 3, bien, me dan lo que son las fibras de fibrina, que es a lo que llego. Ahora, también, ¿no? Esta misma fibrina, bien, eh, perdón, esta misma trombina, en conjunto con lo que son estas fibras de fibrina, actúa, bien, sobre lo que es el factor estabilizador de la fibrina activado. Este factor estabilizador, bien, de la fibrina activado, va a darme finalmente lo que son las fibras de fibrina entre cruzadas. Bien, ahora, puntos importantes, ¿no? Esto es cómo termina, ¿no? Lo que es la cascada, cómo es que al fin y al cabo se forma ese tapón irrompible. Ahora, preguntas, ¿no? ¿De dónde Michi sale la trombina? Bien, vamos a ponerlo eso de otro color, porque sí es importante saber. La protrombina, ya, ¿de dónde nace? Del hígado. Bien, nace del hígado, ¿no? Es de síntesis hepática. Bien, y después de eso, ¿no? También es importante, porque esta protrombina, bien, es vitamina K dependiente. Bien, es decir, si por ejemplo se actúa sobre lo que es la warfarina, ¿no? Es un inhibidor de la vitamina K, ¿no? Por lo tanto, no va a haber protrombina. Bien. ¿Qué más? ¿No? El otro que tenemos que ver de dónde nace es el fibrinógeno. Bien, este fibrinógeno también de dónde aparece, de lo que es el hígado. Bien, el hígado, básicamente, ¿no?
se dan cuenta de que la mayoría de los factores presentes en esta conversión y en general de la cascada de la coagulación, ¿de dónde vienen o de dónde se sintetizan? Del hígado. Por lo tanto, en pacientes que tienen daño hepático, como vamos a ver más adelante, bien, están proclives a que, ¿qué cosa? Que puedan generarse más sangrado. Por el mismo hecho de que no funciona, ¿no? Lo que es la cascada de la coagulación. ¿Se entendió? ¿Fácil? ¿Difícil? Sí, ¿No? Es como, todo es como una posta, ¿no? Viene la protrombina y ¿quién lo activa? El activador de protrombina, ¿no? Viene, en este caso, después queda la trombina, y acá ya sí actúa sobre el fibrinógeno, vean el nombre, ¿no? Fibri, ¿no? Me da fibras más chiquititas, ¿no? Que si la junto con calcio me da las fibras de fibrina, y es como si fuera un trabalenguas, ¿no? Y al fin y al cabo todo me da el tapón, ¿no? Que es a lo que yo quiero llegar. Ahora, ¿cómo es que sucede, ¿no? A ver, otra vez vamos a poner una pantalla negra, ¿bien? Y en este caso lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener acá dibujado, ¿no? ¿Cómo es nuestro monómero, en este caso, esta fibrina, ¿no? Primero, el fibrinógeno, ¿no? Que después me van a dar los monómeros de fibrina. ¿No? Más o menos así, ¿bien? Entonces, cada uno de estos, ¿no? Son los monómeros que a esto, ¿no? Ya, estos monómeros, ¿no? Que acá es donde actúa, ¿no? En estos de acá es donde actúa lo que es la trombina, ¿no? Acá actúa lo que es la trombina. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿No? Se empiezan a soltar, ¿no? Estos monómeros, ¿no? Se sueltan estos monómeros, ¿no? Entonces, estos se juntan, ¿bien? Se juntan, pongamos que esto es la unión de todos, ¿no? Uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, ¿bien? Entonces, acá, ¿no? Se contraen gracias al calcio, ¿bien? Y me da lo que son las fibras, mal escribí esto, fibras de fibrina, ¿bien? Y estas fibras de fibrina, ¿bien? Acuérdense que lo que se busca es que sean mucho más fuertes, ¿no? Y para eso, ¿no? Acá actúa, ¿no? Lo que es el factor estabilizador de fibrina, que no está activado, pero ¿quién sí es quien lo activa? ¿No? La trombina que se había generado anteriormente. Bien, entonces, ¿no? Acá lo que va a suceder es que se va a formar, ¿no? Un, eh, el tapón, ¿no? Que les digo, pero ¿qué cosa es lo que verdaderamente pasa? ¿No? Que si bien es cierto, ¿no? Les digo, se forma un tapón mucho más fuerte, ¿no? Este de acá, a ver, vamos a ponerlo acá de otro color para que lo puedan ver. Este que ustedes ven acá, bien, básicamente es un enlace, o sea, los enlaces que se forman entre uno y otro, bien, a nivel molecular es un enlace débil, bien, un enlace débil. Y acá, bien, básicamente cuando se junta con el factor estabilizador de fibrina se forma o se da, ¿no? Lo que es un enlace covalente. Este enlace covalente es muchísimo más fuerte, ¿bien? Y básicamente eso es lo que sucede, ¿no? Todo termina acá, ¿no? En esto que ustedes ven acá. Todo termina en esto que ustedes ven acá. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Se entendió? Ahora sí. Ya terminamos con esta parte, ¿no? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Repetimos algo? sí. Mm. Ya, buenas. Entonces, podemos seguir, ¿no? Ahora, viene lo que es la famosa cascada de coagulación, ¿no? Y acá tenemos lo que es la vía intrínseca y lo que es la vía extrínseca, ¿no?
La vía intrínseca y la vía extrínseca. Bien, entonces, de acá, bien, vamos a poner esto con rojito, ¿ya? Y es que básicamente, ¿no? Antes de llegar a esto, bien, voy a hablar netamente de ello, estaba olvidando, es que todo esto de acá, ¿no? Me forma lo que es ese tapón, ese coágulo, bien, que lo que va a hacer es que a eso se le suma esta misma red, ¿no? Se le forma esta misma red de fibras de fibrina entrecruzadas, ¿no? Ahora, después lo que va a suceder, ¿no? Es que se trata de retraer este coágulo, ¿no? En conjunto, ¿no? Con lo que son las plaquetas. Y quién también va a actuar ahí, el factor estabilizador de fibrina. Bien, ahora, luego de eso, ¿no? Eh, ¿Cuándo es que se va a formar, ¿no? Esta protrombina, ¿no? Yo les había dicho de que cuando hay un daño como tal, ¿bien? Esta se empieza a secretar mucho, mucho, mucho más, ¿bien? Cuando hay un daño, ¿bien? Cuando hay un daño se empieza a secretar mucho, mucho más. Si bien es cierto, ya hay en la sangre, pero se empieza a secretar mucho, mucho más, ¿bien? Y además de eso, ¿no? No es que actúe solamente la protrombina así sola, sino tiene que haber un activador. Que este activador, ¿no? Sí se presenta, ¿no? Únicamente cuando hay daño. Ya habíamos dicho por acá, ¿no? De que este factor, ¿no? Que en este caso me va a ayudar, ¿no? A estabilizar lo que es la fibrina. ¿Por quién está dado? Por esta activación de las plaquetas, ¿no? Que anteriormente habíamos visto. Por eso es bastante importante, ¿no? No es que solamente actúe por sí solo la cascada de coagulación, ni tampoco es que actúe por sí solo lo que es la parte plaquetaria. Es una sumatoria de ambos, por eso es un proceso esto de la hemostasia, ¿bien? Para que al fin y al cabo se pueda detener lo que es el sangrado, ¿bien? Que todos participan y todos tienen un rol importante, ¿bien? Ahora, hablando netamente de lo que es la cascada de coagulación. Acá sí, rápido, no me voy a detener, ¿bien? Tanto, porque la parte más importante está acá. Bien, entonces, em, tenemos dos vías, como les digo, que al fin y al cabo confluyen todas en el factor 10 o en el factor, em, en el factor 10, perdón, se me fue ahorita el nombre que está más adelante, pero se me fue el nombre. Todas confluyen acá, en el factor 10, y básicamente la vía extrínseca, ¿no? ¿Cuándo es que se va a activar? Y la vía intrínseca, ¿cuándo es que se va a activar? Bien, la vía extrínseca tienen que saber de que esta va a estar presente, ¿no? Vamos a poner acá, extrínseca, intrínseca, bien. La vía extrínseca, bien, básicamente se está presente en trauma, daño de tejido, bien. Y la vía intrínseca es básicamente a nivel interno, a nivel de sangre, bien. Básicamente ahí. Entonces, tenemos de que del lado izquierdo, bien, la vía extrínseca y del lado derecho, la vía intrínseca. Dense cuenta que la vía extrínseca es mucho más corta, la extrínseca, es mucho más corta que la intrínseca. ¿Por qué? Porque la vía extrínseca es cuando verdaderamente hay un daño, hay un trauma, ¿bien? Y en este caso es donde tiene que ser todo mucho más rápido para poder llegar a lo que habíamos estado viendo anteriormente acá, de que se puedan formar estas fibras de fibrina entrecruzadas, que ese es el final de todo, ¿bien? Que como pueden ver, ¿no? Es rapidísimo, ¿no? Hay un trauma tisular, ¿no? Se activa lo que es el factor tisular, ¿no? Y este factor tisular va a actuarme sobre lo que es el factor 7, ¿no? Se forma el factor 7 activado y este factor 7 activado junto con el calcio me activa el factor 10, ¿no? Y ya llegué a la vía común. O sea, rápido. No solamente pasa por el factor 7, nada más, ¿no? Solamente pasa por el factor 7, ¿no? Y ya llevo, ¿no? A todo lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, luego, ¿no? Tenemos, en este caso, la vía intrínseca, ¿no? Que acá nos menciona traumatismo de la sangre o contacto con el colágeno, ¿no? Y básicamente acá es mucho más larguito, ¿no? Esto de acá, ¿no? Lo que va a hacer es que básicamente me activa el factor 12, ¿no? El factor 12 activado, bien, en conjunto, ¿no? Con lo que es el sinógeno de AMP, plecalicreína, bien, me activa el factor 11. Se activa el factor 11 y conjunto con el calcio actúa sobre el factor 9. Se forma el factor 9 activado, ¿no? Y este factor 9 activado
bien, en conjunto con lo que es el factor 8, que se va a activar, bien, con la trombina, como vemos acá, bien, y el calcio actúa sobre lo que es el factor 10, ¿no? Ya se activa lo que es el factor 10, ¿no? Y además, ¿no? De que hay fosfolípidos a nivel plaquetario, ¿no? Ya me llega lo que es el factor 10, ¿no? Entonces, luego de todo esto, ya es igual, ¿no? A como hemos visto anteriormente. Pero como ven, es todo un choclón que se tiene que comer antes, o tiene que pasar antes, ¿bien? Para que pueda suceder, ¿bien? La vía extrínseca es muchísimo más rápida, como ven. Solamente con el factor tisular. Factor tisular activa el 7, ¡pum! Y pasa todo lo demás, ¿no? Que acuérdense en qué cosa es lo que tiene que terminar, ¿no? Que son estas fibras, ¿no? Que luego de eso, ¿no? En conjunto con las plaquetas, básicamente me arreglan el problema, ¿no? Digámoslo así. Acá están los nombres, ¿no? Que les decía, el factor 10, que no me acordaba el nombre, les iba a decir de Smith, pero era de Stuart, ¿ya? El factor de Stuart, bien. Bueno, de acá, por ejemplo, ¿no? Hemos estado hablando del fibrinógeno, la protrombina, ¿no? Tengan en cuenta que ese también le pueden llamar como factor 1, factor 2, el factor tisular que vimos en la vía extrínseca, ¿no? Es el factor 3, o tromboplastina también llamado, ¿no? Y el calcio que vemos que aparecen por todos lados es el factor 4, ¿bien? Entonces, son algunas cosas que debemos de tener en cuenta, sobre todo estos cuatro primeros, ¿bien? Estos cuatro primeros y el 10, ¿no? Esos son los que nosotros debemos de recordar más, ¿bien? Porque se dan cuenta que es donde converge todo, ¿bien? Entonces, hasta ahí, antes de ver lo que son alteraciones. ¿Dudas, preguntas o todo quedó claro? Todo bien. Buenas. ¿Queréis, Ricardo? ¿Todo bien? ¿O tienen algún duda? Sí, todo bien. Ya, buenas. Ya, entonces continuamos. Ahora, lo que vamos a ver, bien, es que después de que ya hemos visto cómo es la hemostasia, cómo es la cascada de la población, bien, vamos a ver algunas alteraciones. Y acá van a ir apareciendo unas proteínas especiales, ¿no? Que me ayudan a lo que es la anticoagulación, ¿bien? Y vamos a ir conociéndolas, ¿bien? Lo que es la proteína C, la proteína S, ¿bien? Y la deficiencia de la antitrombina, ¿bien? Ahora, lo que nosotros tenemos es que, yo les dije, ¿no? Que estamos en un balance continuo, ¿no? De lo que es la procoagulación y la anticoagulación. Esta, este lado, la, esta procoagulación, ¿bien? Está dada por distintos factores, ¿se acuerdan que los hemos visto, ¿no? Y tenemos de que, básicamente, esta antitrombina 3, que es un anticoagulante que está bastante presente, bien, a nivel sanguíneo, bien, puede actuar, ¿no? Como no puede actuar, ¿no? Y vemos de que necesita sí o sí, ¿no? A este anticoagulante, que es la famosa heparina. Y si se acuerdan ustedes, ¿no? Fármaco que han visto, ¿no? Ustedes tienen fármacos, ¿no? Que en este caso se van hacia lo que es una heparina, heparina no fraccionada y lo que es una heparina fraccionada, ¿no? O de bajo peso, y también la de bajo peso molecular, fraccionada de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, esta de acá, lo que va a hacer es que va a actuar sobre la antitombina 3, es decir, la va a activar para, ¿qué cosa? ¿No? Para que básicamente, ¿no? No se forme, ¿no? O rompa, ¿no? Básicamente los tapones que se están formando, ¿no? Entonces, por eso es un anticoagulante, ¿no? Por eso se busca eso, ¿no? ¿Dónde? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿dónde actúa la heparina como tal? Actúa sobre la antitrombina 3 y esta de acá, ¿no? Actúa, ¿no? Sobre lo que es, en este caso, la activación de lo que es la plasmina, ¿bien? Y esta, uy, se pasó. Y esta plasmina, básicamente lo que va a hacer es que me va a romper, ¿no? Las fibras que he formado finalmente, ¿no? Ahí me actúa. Ahora, después tenemos también
otros factores, ¿no? Que en este caso tenemos de que así como lo que me hace, bien, esta antitrombina 3, bien, actuando, formando plasminógeno, rompiendo todo, bien, es que me inhibe, ¿no? Lo que es el factor 9 y el factor 10, bien, y también lo que es la trombina. Entonces, lo que sucede es que básicamente, si no está presente la trombina ni el factor 10, no llego a ningún lado tampoco, ¿bien? Ahora, por otro lado, ¿no? Tenemos otros factores, que en este caso está lo que es la proteína C, ¿bien? Esta proteína C, ¿no? Junto con la trombomodulina y la trombina, me forman lo que es este complejo de proteína C, que, bueno, acá lo ponen como APC, ¿no? Y a esto también se le suma, ¿no? Otra proteína, que es la proteína S, ¿bien? Que está ahí circulante. Entonces, se juntan estos dos y me forma el complejo de proteína C, ¿bien? Activado. El complejo APC, vamos a ponerlo así, ¿no? Que es básicamente la proteína C, que está junto con la trombomodulina y la acción de la trombina, ¿bien? En conjunto con la proteína S, que lo que me va a hacer es que me bloquea el factor 5 y me bloquea lo que es el factor 8, ¿bien? Me bloquea esos dos. Bien, entonces, básicamente, ¿no? Esos son los anticoagulantes, ¿no? Y dense cuenta cómo la misma trombina, ¿no? Lo que hace es que me induce, ¿bien? A esta acción de la proteína C, ¿bien? Para que después se pueda bloquear, ¿no? Más arriba lo que es la cascada de la coagulación. Ahora, dense cuenta, ¿no? Que es como si fuera, como hemos visto la semana pasada en endocrino, perdón, hace un par de semanas, como si fuera el feedback negativo, ¿no? Es decir, hay algo que está diciendo, hola, estoy acá presente, ¿no? Por si acaso que no se les vaya a pasar la mano con lo que es la procoagulación, ¿bien? Y entonces acá, los acá presentes, ¿no? Dicen, ay, así, no te preocupes, ¿no? Entonces acá es lo que se forma el APC, ¿no? Y después el complejo APC, para poder bloquear finalmente, ¿no? A los factores que están más arriba, ¿no? Similar pasa, ¿no? Con lo que es la antitrombina. Estos dos son los principales. Entonces, debemos de tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, puntos importantes. La proteína C, bien, la proteína S, protrombina, bien, el factor 9, el factor 10 y el factor 7, bien, son vitamina K dependientes. Es decir, de que si no hay presencia de vitamina K, básicamente no se van a formar. Bien, tenemos en cuenta eso. Ahora, habiendo visto como un repaso de esto, las alteraciones que nosotros vamos a tener son dos, bien, en cuanto a lo que es coagulación como tal, ¿no? Nosotros tenemos lo que son las primarias y las secundarias, bien. Las primarias, bien, pueden ser genéticas o pueden ser adquiridas, bien. Y después de esto, la secundaria es básicamente es adquirida, pero por medicamentos, bien. Es decir, no está dado por ninguna patología, sino está acá es igual, ¿no? Secundaria, pero esto es más medicamentos, ¿bien? Es igual, adquirida por medicamentos. Ahora, hablando de lo que es la proteína C, ¿cómo te lo voy a cambiar de color? ¿No? La deficiencia de la proteína C. Entonces, ¿qué va a pasar si es que no tengo proteína C? ¿No? Básicamente va a predominar, ¿no? Lo que es la parte de la procoagulación, ¿no? Básicamente va a predominar lo que es la parte de la procoagulación. Entonces, ahora, lo que vamos a tener es lo siguiente. Esta deficiencia, ¿bien? De la proteína C, ¿bien? Va a darme, ¿no? De que básicamente hayan más coágulos. Esta deficiencia puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Así es como se describe también en su teoría. De tipo 1, básicamente, ¿no? De que únicamente hay una deficiencia propia, ¿no? De la proteína C. Y la otra es que la proteína C no es funcional. ¿Sí?
ahí nomás. Después tenemos de la proteína S. La proteína S de igual manera me va a dar que haya muchos más coágulos, ¿no? Va a hacer que predomine la procoagulación. Y acá sí tenemos tres tipos, ¿no? Según como lo describen en superior. La tipo 1, básicamente, es que hay una deficiencia, ¿no? De la proteína S. Eh, Acá hay proteína S libre, ¿no? Que es la que está suelta, y la proteína S, ¿no? Total, que en este caso se cuenta junto con lo que es el complejo ABC. Bien. Acá en este caso ambas están disminuidas. En la tipo 3 solamente la proteína S libre es la que está disminuida. Y después tenemos la tipo 2 que básicamente es que no funciona. Es decir, está presente, pero no funciona. Bien, como habíamos visto en la deficiencia de las proteínas. Ahora, después tenemos también, ¿no? Lo que es la deficiencia de la antitrombina, ¿no? La antitrombina, ¿no? ¿Dónde es que va a actuar, ¿no? La antitrombina actúa sobre lo que es la trombina, propiamente dicha, ¿no? Actúa también sobre lo que es el factor 9 activado, actúa sobre lo que es el factor 10 y actúa sobre lo que es el factor 7. Bien, ahora, tenemos de igual manera, ¿no? Esa deficiencia, ya sea de tipo 1 o de tipo 2. Bien. El tipo 1 básicamente es que está disminuido, ¿no? La antitrombina, y en este caso el tipo 2 es que es disfuncional. Igual como hemos visto anteriormente. Acuérdense, todos los tipos 2 son disfuncionales, ¿ya? Y, eh, y básicamente eso. Y ahora, después tenemos la hiperprotrombinemia, ¿bien? La hiperprotrombinemia, ¿bien? Bueno, básicamente, ¿no? Lo que me va a dar es que hay un aumento, ¿no? De lo que es la trombina. Aumento de lo que es la trombina. Bien, por lo tanto, ¿no? Lo que va a suceder es que van a haber más coágulos. Vamos a ver esto un ratito. Más coágulos, ¿no? Y esos coágulos van a ser ¿por qué cosa? Por flujo lento o que puedan haber traumas en miembros inferiores, sobre todo, ¿no? Ahora, estos traumas, ¿no? Básicamente, o bueno, como clínica, ¿no? Que va a tener, ¿no? Uno es el flujo lento y después son los traumas. Estos traumas, básicamente, ¿qué cosa es lo que dan? ¿No? Dan dolor, hinchazón, aumento de tumefacción, ¿no? Van a haber presencia de edemas por ahí, una pierna grande, ¿bien? Y básicamente sucede ahí, ¿no? Ahora, ¿qué más es lo que tenemos por acá? Después de eso, ¿no? Tenemos lo que son la coagulación intravascular diseminada, que es como si fuera una combinación de ambos, ¿no? De lo que es el pro y, y el no. Pero básicamente acá lo que sucede, ¿no? En lo que es la coagulación intravascular diseminada es que básicamente hay una activación indiscriminada, ¿bien? De lo que es la cascada y el sistema fibrinolítico, ¿bien? Entonces, va a estar ahí constantemente activado, ¿bien? Y eh, muchas veces esto se asocia a condiciones de infección bastante graves, como es, por ejemplo, la sepsis, en traumas bastante fuertes o bastante extensos, ¿bien? O en situaciones de malignidad, ¿bien? Entonces, acuérdense de esos tres, ¿no? Lo que es sepsis, malignidad y lo que es trauma, ¿ya? Acuérdense de esos tres, ¿ya? Entonces, lo que va a suceder, como vean acá, ¿bien? Es que ante ese estímulo, ¿bien? Este estímulo, sepsis, malignidad, trauma, ¿bien? A eso le llamamos estímulo, ¿bien? Va a haber un aumento de lo que es el factor tisular. Acuérdense que el factor tisular actuaba sobre la vía extrínseca, ¿no? Todo eso al fin y al cabo me va a dar, ¿no? Lo que es la producción de trombina, ¿bien? Producción de trombina, y después de eso, ¿no? Lo que va a suceder es que va a haber una fibrinólisis secundaria, ¿no? Se degradan estos productos de fibrina, bien, rápidamente, y me lleva a lo que es hemorragia. Eso es uno. Dos,
¿no? ¿Qué más es lo que va a suceder? ¿No? Esta producción de trombina también me va a dar lo que es la activación de las plaquetas y va a haber una mayor cantidad de fibrina intravascular. A la larga, ¿no? Esta fibrina intravascular también me va a dar lo que es una fibrinolisis secundaria. A la larga, ¿no? Los factores de coagulación se agotan, ¿bien? Se agotan. Entonces, de un estado de pro pasamos a un estado de anti, ¿bien? Y básicamente lo que me lleva es la hemorragia. Ahora, también, ¿no? Esta activación de plaquetas indiscriminada, de manera innecesaria, me lleva a lo que es una trombocitopenia. Y esa trombocitopenia me lleva a lo que es una hemorragia también. Pero, ¿no? También esta activación indiscriminada de lo que es las plaquetas y fibrina intravascular me entra en un estado de trombosis, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Es muy probable de que llegue a necrosar tejidos, ¿bien? En este caso, llegada, eh, por escasa llegada de sangre. Entonces, vemos qué cosa es lo que sucede, ¿ya? ¿Qué sucede? Primero, aumenta la actividad tromboplástica, ¿no? Por factor 2 o factor 3, ¿bien? Em, por factor 2 o por factor 3, ¿ya? Entonces, desencadena el mecanismo de coagulación, ¿no? Se activa lo que es el fibrinógeno, la activación del sistema fibrinolítico, no, primero lo que es la fibrina, ¿no? Se rompen las hebras de fibrina y hay aumento de lo que es la lisis de fibrina como tal, ¿bien? Esta fibrina también lo que me va a dar es una trombosis en microcirculación, ¿no? Y puede darme la isquemia, que esto de acá era básicamente, ¿no? De que puede llegar a lo que es necrosis. Pero si hay isquemia, también yo puedo entrar en estado de acidosis, ¿no? El estado de acidosis, eso lo vamos a ver después del parcial, que vamos a hablar de disturbios ácido-base, ¿ya? Que ya les digo lo que es una acidosis metabólica y lleva básicamente a la muerte, ¿ya? Entonces tengamos eso en cuenta. Ya, entonces les explicaba. Esa trombosis en la microcirculación, ¿bien? Me va a dar lo que es también una lesión de eritrocitos, ¿no? Entonces puede haber presencia de eritrocitos fragmentados, ¿ya? Ahora les decía, de que como está recontraactivado, ¿no? Este fibrinógeno, se forma la fibrina, todo, va a haber consumo de factores de coagulación y consumo de plaquetas. Por lo tanto, después de pasar, ¿no? Bueno, pasamos a lo que es un estado de plaquetopenia y también lo que es un estado de que básicamente no hay factores de coagulación. Entonces pasamos a un estado en donde podemos estar o podemos llegar, ¿no? A lo que son las hemorragias. Entonces, vean ustedes de que tenemos dos grandes puntos. Por un lado, las hemorragias, ¿no? Que eso me va a dar un daño. Y por otro lado, tenemos el estado de las trombosis, ¿bien? Que básicamente me va a cortar la circulación en determinado lugar, ¿no? Es como que eso que les dije del pro y el anti, ¿no? Básicamente acá es como si no existiera, ¿no? Es como que están los dos haciendo lo que sea y me llevan a lo peor de los dos mundos, a la hemorragia o al taponamiento, ¿no? Uno no deja que pase, ¿no? Y el otro hace que pierda sangre por todos lados. Por lo tanto, me produce daños, ¿no? Y vemos acá que describen en los daños en los principales órganos, ¿no? Piel y mucosas, cómo es que se presenta como, vamos a poner acá como necrosis. Hemos visto eso. En el tracto digestivo se pueden formar úlceras, bien. A nivel cerebral puede llegar a lo que es el coma por lo que son los trastornos difusos o localizados. Y si hay isquemia, no, tranquilamente puede haber lo que es un ACV y ya hemos visto qué pasa. A nivel pulmonar puedo llegar, bien, básicamente a lo que es una insuficiencia respiratoria. Y a nivel renal, básicamente que no llega circulación, ¿no? Me lleva a lo que es una insuficiencia renal. Y si hay hemorragias, ¿no? De igual manera, bien, se pierde y después de eso, no, acá describen hematuria, pero después de eso tranquilamente se puede pasar a una insuficiencia renal porque no va a llegar sangre. A nivel pulmonar, ¿no? Va a haber hemorragia, no va a permitir de que el pulmón se pueda expandir, tampoco tiene buena circulación, entonces tranquilamente hay una insuficiencia respiratoria. A nivel cerebral, de igual manera, es como si se juntara un ACV isquémico con un hemorrágico, ¿no? Se pierde sangre, no llega, va a haber alteración total, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? En el tracto digestivo, ¿no? Puede haber presencia, ¿no? De lo que es hematemesis, pérdida de lo que es sangre por la boca, en vómitos,
Bien, puede haber también lo que es presencia de melena, que es pérdida, en este caso sangre en las mismas heces. Bien, y eso básicamente después me lleva a lo que es un shock. ¿Un shock qué cosa? Un shock hipovolémico por pérdida. Bien, básicamente por las hemorragias. Bien, y a nivel de piel y mucosa, cambios, en este caso, como hay una disminución de plaquetas, vamos a ver petequias y equimosis. Bien, acuérdense de que esto básicamente tiene que tener mucho ojo en este tipo de patologías, ¿no? Se puede presentar, ¿no? Y como ven, no es nada bonito, no es nada bonito. Y llegar al diagnóstico también es bastante complicado, ¿no? Porque acá es, ¿qué manejas? ¿Bien? ¿Qué manejas? Uno u otro, ¿bien? Entonces, complica un poco la situación. Ahora, por otro lado, ¿no? Tenemos lo que son los trastornos plaquetarios. Los trastornos plaquetarios, ya habíamos hablado un poquito de ellos, ¿no? Básicamente es, si está por encima eh, de 300 400 dependiendo de la literatura, y después lo otro por debajo de 150 van a haber alteraciones. Bien, ahora, ¿qué causas, no? Por ejemplo, me van a dar acá, ¿ya? En los trastornos plaquetarios, ¿no? ¿Qué causas, no? Me van a dar, ¿no? Lo que es una trombocitopenia, ¿no? ¿Central o es periférica? No voy a tocar, o sea, causas específicas así como tal, porque las causas ustedes buscan o ven en los libros y son un listado enorme y muchas veces es asociado a otras patologías, pero sí es importante que sepan, bueno, acá ahorita, ¿no? Fines prácticos nomás, central o periférica, ¿bien? O en este caso también puede estar asociado a lo que son fármacos, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué fármacos me van a dar alteraciones a nivel plaquetario? Por ejemplo, ¿no? Los AINES, tenemos los AINES, ¿bien? Eh, ¿Qué más? ¿No? Por ejemplo, otro que me va a dar, ¿no? Alteraciones a nivel, eh, perdón, a nivel de lo que es la coagulación como tal, ¿bien? Otro fármaco importante, ¿no? Lo que es la heparina, todos los anticoagulantes, ¿no? De manera excesiva, me van a dar esta alteración. Y por último, ¿no? Tenemos lo que es la enfermedad hepática, que ya les había dicho, ¿no? De que ustedes han visto de que muchos, ¿no? Muchos factores de coagulación son producidos a nivel de lo que es el hígado. Y si tenemos un hígado enfermo o no funcional, básicamente lo que va a suceder es que vamos a estar en un estado de anticoagulación continua, ¿bien? Porque no hay factores de procoagulación, ¿no? Por lo tanto, es bastante frecuente o más probable de que se puedan producir sangrados, ¿bien? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos, no? Por ejemplo, ¿no? En caso de cirrosis, y eso lo vamos a ver más adelante también cuando vemos gastro, ¿bien? Básicamente hay una disminución de lo que es la TPO, ¿bien? Esta TPO básicamente lo que va a hacer es que no va a tener una acción sobre lo que son, ¿no? Los megacariocitos y por lo tanto va a haber una disminución, ¿no? Si no hay megacariocitos va a haber una disminución de lo que son las plaquetas, ¿bien? Si hay una disminución de lo que son las plaquetas, voy a estar en un estado de trombocitopenia. Además de eso, ¿no? Es que no solamente puede ser en estos casos, ¿no? Sino que en este caso, por ejemplo, puede haber alteraciones también de la misma médula ósea y por lo tanto, si hay alteraciones de la médula ósea, no voy a tener plaquetas tampoco, ¿no? Entonces, por lo tanto, se llega a lo mismo. Ahora, después tenemos otro campo importante, ¿no? Que en este caso es por secuestro, que en este caso es más que nada secundario, ¿no? A lo que es un estrés bastante elevado por algún tipo de patología, ¿bien? Sobre todo esto se da en casos de sepsis, por ejemplo, ¿bien? Eh, y básicamente lo que hay es esa retención, ¿no? De lo que es todo lo que es la parte plaquetaria, lo que es la parte del glóbulo rojo, lo que es la parte todas las series, ¿no? Entonces hay, y los mismos factores de coagulación. Entonces hay una retención de estos y de pierde. Bien, entonces, básicamente, básicamente es ello, ¿no? Es lo que tenemos de alteraciones. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se perdieron por ahí?
Entiendo que todo claro. Bueno, entonces, la última parte, ¿no? Que son anemias, vamos a terminar con esto, ¿bien? Que es más rápido. En este caso, lo que nosotros tenemos es que básicamente la anemia, ¿no? Como pueden ver por acá, ¿bien? La anemia es básicamente la disminución de la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina es la que transporta el oxígeno a nivel de la sangre en los glóbulos rojos, ¿no? Y acá, hablando de los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días más o menos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de recordar. La anemia, como tal, ¿no? Se va a dividir si es microcítica, normocítica y macrocítica, ¿no? ¿Cómo diablos determino eso, ¿no? Con lo que es, ¿no? La medición del volumen corpuscular medio, ¿no? Es decir, del tamaño que van a tener mis glóbulos rojos. Que si mi glóbulo rojo está chiquito, que si mi glóbulo rojo está mediano o de un tamaño normal, o si mi glóbulo rojo está muy grande, ¿bien? De eso va a depender. Eso es el volumen corpuscular medio, ¿bien? Ese es el volumen corpuscular medio, que se determina, ¿bien? En el hemograma como tal, ¿bien? Y me va a arrojar valores, ¿no? Lo normal, como pueden ver, es que esté de 80 a 100. Pero tenemos casos en donde está menos, está chiquito, ¿no? Y tenemos casos en donde está muy grande, ¿bien? Cuando está chiquito, bien, cuando está por debajo de 80, bien, básicamente es por ferropénica, vamos a poner, por déficit de hierro, bien. Podemos ponerlo así. O que también está asociado a lo que es enfermedad renal, o a enfermedades crónicas, bien. Vemos de que básicamente hay un descenso de ferritina, estamos hablando de una deficiencia una anemia por deficiencia de hierro. Si es que está la ferritina en valores normales aumentadas, ¿no? Acá ya empezamos a tener otras causas, ¿no? Que si es por enfermedad crónica, o tenemos otros, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, la talasemia, que es un poquito más, que es más infrecuente, ¿no? O una anemia sideroblástica, ¿no? Son distintas las causas que me pueden dar, ¿no? Pero en la práctica, lo más frecuente, ¿qué cosa es? Cuando les hablen de algo microcítico, siempre relacionenlo con una anemia por deficiencia de hierro. Ahora, si es normocítica, ¿no? Acá, ¿qué cosa es lo que debemos de evaluar? Los reticulocitos. ¿Qué son, no? Los reticulocitos. Bien, tengan en cuenta ustedes, bien, que yo les he dicho, tienen una vida media los glóbulos rojos de 120 días, bien. Los reticulocitos básicamente son glóbulos rojos inmaduros, bien, son inmaduros, es como si fueran unos bebés, bien. Y eso porque mi casita, bien, que en este caso es la que fabrica o mi fábrica, vamos a llamarlo así, bien, mi fábrica, bien, ¿quién es? Bien, mi fábrica es la médula ósea. Entonces, cuando hay una pérdida, bien, en este caso una disminución de lo que es hemoglobina, mi fábrica empieza a producir más. Y esta producción de más, ¿no? Empieza a producir más glóbulos rojos, bien. Primero empiezan como los reticulocitos. Estos reticulocitos, bien, en este caso se recuentan, ¿no? Si están disminuidos, ¿no? Puede ser de igual manera por una enfermedad crónica, porque está disminuida lo que es la eritropoyetina, bien. O en este caso está asociado a otro trastorno, bien, de cualquiera de las líneas. Por ejemplo, ¿no? Hay disminución de lo que son plaquetas, hay disminución de lo que es los glóbulos blancos, es decir, disminución de leucocitos, bien, y hay disminución también de lo que es, bueno, vemos acá, ¿no? Hay disminución de lo que es la hemoglobina, bien, entre paréntesis vamos a poner acá GR, bien, hay disminución, porque también hay disminución de reticulocitos, básicamente acá, ¿no? Pero mi eritropoyetina está bien, ¿no? Básicamente estamos hablando acá de una pancitopenia. Y acá ya estaríamos hablando, ¿no? De que el problema es de fábrica, ¿no? Es una anemia plástica. ¿Por qué? Porque mi fábrica que teníamos acá no es que solamente no puede producir glóbulos rojos, sino tampoco produce glóbulos blancos, ni tampoco produce las plaquetas, que las plaquetas acuérdense que venían de los megacariocitos. Bien, no produce. Ahora, si mis reticulocitos están aumentados, normal, ¿no?
acá podemos estar pensando, ¿no? De repente en una hemólisis, ¿no? Si es que hay aumento de HL, hay aumento de bilirrubina, ¿no? Entonces podemos decir si estamos en una anemia hemolítica o si es que básicamente es una pérdida de sangre, ¿no? Cualquiera de los dos. Ahora, si es grande, mi glóbulo rojo es grande, ¿bien? Se le llama macrocítico, ¿no? Y muchas veces está asociado a lo que es una anemia megaloblástica, ¿bien? Y esta anemia megaloblástica normalmente se da por lo que es deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, es decir, por deficiencia de lo que son sustratos, ¿bien? Básicamente por ahí. Entonces son los distintos tipos que tenemos y de todos, lo más frecuente que ustedes tienen que acordarse, que van a ver más en la práctica, es deficiencia de hierro, ¿bien? Y por deficiencia de sustrato, ¿bien? Por esos dos. Ahora, este es otro cuadro, ¿bien? Que en este caso está dado por lo que es, em, por los reticulocitos, ¿bien? Y bueno, ya eso es más que nada para que lo puedan revisar. No me voy a detener tanto en ello. Ahora, lo que tenemos es básicamente recordar, ¿no? Sobre lo que es el folato, ¿no? Y después también recordar sobre lo que es la vitamina B12, ¿no? Que básicamente, ¿no? Lo que me va a dar eh, la vitamina B9, ¿bien? Son, mm, cuando hay una disminución, ¿no? Esto de acá vamos a poner acá, folato, hay una disminución del folato, ¿bien? Conduce a la disminución de lo que son los niveles de tetrahidrofolato, ¿bien? Estos niveles de tetrahidrofolato, ¿no? Me va a dar, ¿qué cosa? Una disminución de lo que es la síntesis de ADN. Vamos a ponerlo. Menos ADN, ¿no? Síntesis como tal. Menos síntesis de ADN, ¿no? Entonces me va a dar lo que es una eritropoiesis megaloblástica. Va a hacer que mis glóbulos rojos crezcan, ¿no? Sin embargo, no pueden transportar no pueden transportar hemoglobina, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner acá megaloblástica. Bien, ahora, ¿qué más tenemos, no? Y no solamente esto, sino también se asocia a a la disminución de otras líneas celulares, ¿no? Llámese glóbulos blancos, llámese plaquetas también, ¿bien? Ahora, ¿qué cosa tenemos también, no? Tenemos de que va a haber una disminución, ¿no? De lo que es la metionina, que es esta que nosotros tenemos acá. Que esta metionina, básicamente, lo que me va a dar es una disminución, ¿no? Y que a su vez haya un aumento de lo que es la homocisteína, ¿bien? Eso me da lo que es un daño endotelial, ¿bien? Entonces, este daño endotelial me conlleva que pueda haber mayor riesgo de alguna enfermedad cardiovascular, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y después, ¿no? También de que si esta deficiencia de folato se da en etapas del embarazo, ¿no? Se da, ¿no? De que básicamente haya alteraciones o un déficit, o bueno, que no se puede desarrollar de manera efectiva lo que es el tubo neural, que eso recordarán ustedes que lo han visto en Embre. Bien, ahora, por otro lado, ¿no? Tenemos que, en este caso, la vitamina B12. La vitamina B12, bien, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿No? Básicamente es un cofactor, bien, básicamente para lo que es la síntesis de ADN, bien. Y además de eso, lo que me va a permitir, bien, es que eh, lo que me va a permitir es que esta cobalamina me va a poder transportar, bien, me va a poder transportar mi hierro para que éste pueda ser absorbido, bien. Además de lo que es la síntesis, como les estaba diciendo, de ADN, ¿no? Que también actúa, como ven acá, también actúa. Pero lo más importante acá, si es que hablamos de lo que es la anemia, ¿no? Acá es bastante importante dentro de lo que es la anemia, sobre todo la ferropénica, ¿bien? Porque no me va a dar una buena absorción de lo que es el hierro. Vemos de que mi vitamina B12, básicamente, ¿no? Ingresa por lo que es la comida, ¿no? Ingresa por lo que es la comida, ¿no? En conjunto, ¿no? Con lo que son las comidas proteicas, ¿bien? Y dentro de ella está la cobalamina, ¿bien? Ahora, en conjunto de eso, ¿no? Se tiene que juntar, ¿no?
con lo que es la aptocorrina o la proteína R, que lo que me va a hacer es que básicamente se junte luego, ¿no? Con lo que es la cobalamina. ¿Qué cosa es lo que sucede, no? Dentro del estómago, ¿no? Cuando ingresa la cobalamina en la comida, ¿bien? Junto con lo que es el ácido clorhídrico y la pepsina, ¿bien? Se disuelve, ¿no? Y queda libre, sola, triste, mi cobalamina. Y no puede estar sola. Entonces recuerda de que he entrado por ahí, ¿no? Con la aptacorrina y le dice, ah, ya ven para acá. Y se van las dos, ¿no? Se van las dos, ¿no? Pero llega un momento en donde actúa la tripsina y los vuelve a separar. Entonces, a nivel más o menos del duodeno, ¿no? Y vuelve a quedar solita, ¿no? Lo que es mi cobalamina. Pero para eso, ¿no? Antes ya la estaba siguiendo por ahí, ¿no? Lo que es el factor intrínseco, ¿no? Fum, 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 la está siguiendo, ¿no? Entonces se vuelven a juntar, ¿no? La cobalamina con el factor intrínseco, ¿no? Se juntan ambas, ¿bien? Y básicamente lo que va a suceder es que a nivel de lo que es el hilio, ¿no? A nivel de lo que es el hilio, ¿bien? El factor intrínseco lo que hace es que, ¡plum!, lo deja, ¿no? Lo deja, ¿bien? Para que éste pueda ser eh, absorbido, ¿bien? Por las células intestinales de lo que es el hilio y pase, ¿no? Adentro de lo que es la sangre. Solamente que nuevamente, ¿no? Como la cobalamina no puede estar sola, ¿no? Se va con lo que es la transcobalamina. Se va. Y esta la transporta a nivel de la sangre. Entonces, dense cuenta de que siempre la cobalamina tiene que estar acompañada, tiene que ser transportada por alguien. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede después si hablamos de lo que es la anemia perniciosa? La anemia perniciosa es básicamente una anemia en la cual va a haber una deficiencia de lo que es vitamina B12, ¿bien? Y esta va a estar causada ¿por quién? Por autoanticuerpos, ¿bien? Y esto lo que va a hacer es que básicamente lo que va a hacer es daño a las células parietales, y las células parietales lo que hacían, ¿bien? Es la secreción de lo que es el factor intrínseco, ¿no? Una de sus funciones. Entonces, si no hay factor intrínseco, no hay quien la transporte finalmente hacia el hilio a la cobalamina. Y entonces, si no hay cobalamina, tampoco va a haber una buena producción de glóbulos rojos, ¿no? Como tal. Entonces, es por eso que es bastante importante, ¿no? Es básicamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la anemia perniciosa es básicamente autoinmune, porque acuérdense que son autoanticuerpos, ¿bien? De todo ello, ¿no? De lo que les he dicho, bueno, pueden ser dos tipos, ¿bien? Estos autoanticuerpos, ¿bien? Pueden ser, ¿no? Por anticuerpos antifactor intrínseco, ¿bien? O lo que es que básicamente anti células parietales, básicamente, esos dos. Es decir, que produce, pero después me destruye este factor intrínseco, o básicamente el daño es directo sobre las células parietales y no se puede producir, ¿no? Es básicamente ello, es bastante rápido. Por lo tanto, al fin y al cabo, me va a llevar a lo que es una anemia megaloblástica. Y bueno, también lo que es enfermedad neurológica, porque no hay presencia de B12, bien, básicamente, ni tampoco de lo que es una buena cantidad de hemoglobina. Y entonces, si es que no hay una buena cantidad de hemoglobina, básicamente no hay un buen desarrollo, si esto se da en etapas menores, bien. Y después vamos a ver que también hay anormalidades en células de proliferación en todo el cuerpo, bien, porque acuérdense que la B12 tiene una acción importante sobre lo que es el ADN, junto con la B9. Ahora después, ¿no? Tenemos lo que es la anemia megaloblástica, ¿no? Que es básicamente la que les decía que era un volumen corpuscular por encima de 100, ¿bien? Vemos de que esta anemia megaloblástica, ¿bien? ¿Por qué puede estar dada, no? Por básicamente o que hay una disminución, ¿no? De lo que son el folato y la cobalamina, o si es que está normal, básicamente acá ya hablamos de lo que es un síndrome mielodisplásico, ¿no? Dentro de lo que es el déficit de folato o el déficit de cobalamina, es básicamente por dieta insuficiente, por falta de ingesta. No es la causa más frecuente de lejos, ¿bien? Básicamente, ¿no? Ahora, también que puede ser por aumento de necesidades, bueno, acá tenemos lo que es el embarazo,
tenemos lo que es el crecimiento mismo y que no haya una buena, no se supla de manera correcta con lo que es la alimentación. Bien, puede ser también, en este caso, por anemias hemolíticas, también puede estar presente, que es bastante frecuente, ¿no? Por fármacos, alteraciones del metabolismo, etcétera. Bien, es básicamente ello. No le den tanta vuelta a esa parte. Aunque sepan eso, está bien. Y después tenemos, ¿no?, lo que es la anemia ferropénica. La anemia ferropénica, básicamente, bien, lo que tenemos es que es la más común, bien, es por deficiencia de hierro, bien. Y esta de acá, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que me va a dar un menor volumen de eritrocitos y una menor cantidad de hemoglobina. Por lo tanto, acuérdense que era una microcítica, ¿bien? Entonces lo que tenemos es que al haber una mayor demanda de oxígeno, bien, porque en este caso es insatisfecha, vamos a tener unas manifestaciones, en este caso, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, perdón, disnea al esfuerzo, puede haber astenia, hipodimia, eh, se tiende a lo que es la cefalea, la somnolencia, bien, se tiende a lo que son los calambres, la fatiga, la palidez, bien. Entonces, básicamente es ahí, ¿no? Entonces, va a haber una mayor vasoconstricción, ¿bien? Por lo tanto, va a haber una intolerancia al frío, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿bien? Disminución de lo que es la presión arterial, ¿bien? Básicamente es ahí, ¿no? ¿Por qué? Todo se traduce por la aumento de la demanda tisular de oxígeno, porque es insatisfecha, ¿bien? Entonces, si no hay tanto oxígeno, ¿bien? Puede darme, ¿no?, lo que es una acidosis láctica, ¿bien? Por lo tanto, puede haber una desviación de curva de la oxihemoglobina hacia la derecha, ¿bien? Hacia la derecha. Entonces, son alteraciones que van a haber, y por lo tanto, si es que está hacia la derecha, va a haber una menor afinidad de oxígeno por la hemoglobina, ¿bien? Ahora, ¿qué más? Importante que sepan esto, ¿no? De que hay distintas fases, ¿no?, de la anemia ferropénica. Tenemos la anemia prelatente, latente y la ferropénica propiamente dicha. La prelatente, bien, es que hay un agotamiento de las reservas de hierro. ¿Quiénes son, en este caso, ¿no?, las reservas de hierro? En este caso es la ferritina, como tal, ¿no? La ferritina se encuentra por debajo de 15, ¿bien? Debería estar en más, ¿bien? Pero hay un aumento compensador para la absorción de hierro, ¿bien? Después de eso, latente, en este caso, básicamente hay una ausencia de hierro medular, ¿bien? Y la absorción es insuficiente para poder contrarrestar la cantidad de falta de hierro. La reserva está mucho más disminuida, está por debajo de 10, la saturación de transferrina también, y la transferrina, en este caso que es el transportador, bien, aumenta. Y la anemia ferropénica franca, bien, es que básicamente ya no se puede hacer nada, ¿no? En este caso, ya mis mecanismos de compensación se agotan. Mi ferritina está por debajo de 10, mi saturación de transferrina está por debajo, mi transferrina también está disminuida, bien, y mi capacidad, ¿no?, en este caso de lo que es la fijación de hierro también está disminuida. Ahora, lo que nosotros debemos de tener en cuenta acá, sobre todo y siempre, en lo que es el manejo, bien, tengan en cuenta, por favor, esto que ven acá, ¿no? ¿Ya? Lo que es la ferritina. Porque esto, o sea, que en este caso la hemoglobina se corrija, no es mi meta, por así decir. Mi meta tiene que ser la ferritina en una primera instancia, ¿bien? Y eso también tiene que estar corregido, porque si bien es cierto, la hemoglobina puede subir, pero si mis reservas de hierro están disminuidas, ¿bien? De nada vale todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Entonces, mi esfuerzo también tiene que radicar acá, ¿no? En ello. Ahora, lo que nosotros tenemos es que, en este caso, por ejemplo, ¿no?, en estas fases, la hemoglobina, ¿no?, no va a variar mucho, ¿no? Se va a encontrar, en este caso, en valores normales. En este caso ya empieza o puede estar ligeramente disminuido, puede estar normal y en este caso ya está totalmente disminuido, ¿no? Como ven, es lo último que baja la hemoglobina por los factores de compensación, pero también es lo primero en subir, ¿no? Por lo tanto, hay que tener bastante ojo con eso, ¿no? Y poder comprenderlo de esa manera, ¿ya?
Y por último, ¿no? Tenemos lo que es la anemia hemolítica, que la anemia hemolítica básicamente se puede dar por múltiples causas, bien, eso lo van a ver más a fondo cuando vean en EMAT, en Medicina 2, bien, que básicamente tenemos, ¿no? Lo que es la anemia hemolítica intrínseca o extrínseca, bien, que en este caso hay una destrucción de lo que son los glóbulos rojos, bien, y básicamente se puede dar por lo que son defectos enzimáticos, hemoglobinopatías o también puede ser por defectos de la misma membrana, ¿no? Muchos de ellos son hereditarios, otros que son adquiridos, ¿bien? Y después de eso tenemos también dónde es que se encuentra, si es a nivel intravascular o es a nivel extravascular, ¿bien? Entonces, básicamente es lo único que quiero que sepan con respecto a lo que es anemia hemolítica. Y muchas veces asociado a lo que es a que en este caso esté aumentado, ¿no? El volumen corpuscular. Por lo tanto, puede ser una macrocity. Bien, muchas veces se asocia ahí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda o todo claro? Si no, con eso hemos concluido. Todo tranqui, todo tranqui. Está bueno. Ya, chicos, ¿cuándo es su examen? El test